Bueno, hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá. Como ya nos dijeron, pues les dijeron más bien en la presentación, nosotros somos el podcast de Lirio. Vamos a hablar con Santiago. Estuvimos preparando esta conversación en torno a los símbolos y metáforas. Ahí dicen la literatura latinoamericana contemporánea, pero me parece que es muy grande. Es en alguna literatura latinoamericana contemporánea y particularmente pues literatura a la que nosotros hemos sido cercanos, ¿no? Vamos a hablar sobre eso y el tema de la experiencia femenina. Me parece importante aclararlo al principio. No es que hagamos una comparación entre experiencia masculina, femenina, o en sí hagamos un análisis en particular de lo que es la experiencia femenina, sino pues que todas son autoras mujeres y nos parece que pues los símbolos y las metáforas que utilizan y cómo los utilizan pues están atravesados por su experiencia femenina. Tenemos que hacer esas dos aclaraciones ahí. Ahora, según el enfoque de George Lakoff y Mark Johnson, nosotros entendemos la metáfora como una forma del pensamiento que estructura la manera en que comprendemos la realidad, ¿sí? Y también desde Cirlot, el símbolo es una imagen que condensa significados culturales más amplios. Por ejemplo, cuando hablamos de un árbol que simboliza la vida, digamos que más allá de la forma de estilo, ¿sí? De la figura literaria, queremos basarnos en esas dos concepciones de la Coffee Johnson para la metáfora y Cirlot para los símbolos. Ahora bien, vamos a hablar sobre tres libros, o tres autoras más bien, cuatro libros. El primero es Carmelina Soto, con un centauro llamado Bolívar. Digamos que en este libro se hace hay un poema que es con el que se abre la serie de textos o la compilación de textos que hablan justamente sobre Simón Bolívar a propósito del bicentenario del nacimiento de Bolívar. El siguiente es La palabra elegida, la antología de la palabra elegida. De ahí elegimos dos artículos, que son El idioma y La ceiba de Armenia. El otro es La otra guerra, de Leila Guerriero, que es una escritora, una periodista argentina, una crónica sobre el cementerio argentino en las Islas Malvinas. Y una novela de una autora colombiana, también Carolina Sanín, Tu cruz en el cielo desierto, que puede ser como el que más se aleja porque es una novela de amor, una relación a distancia, pero hay muchos símbolos y muchas metáforas, y a pesar de que se alejen, digamos, en cómo tratan ciertos temas, estructuralmente coinciden en que hacen uso justamente de los símbolos y las metáforas para contar, pues, algo y para explicar una realidad. Entonces vamos a hablar sobre estos libros. Me gustaría comenzar local con Carmelina Soto, a quien espero que conozcan y si no, pues que a partir de aquí se interesen un poco más en conocerla. Es una poeta muy, muy importante de esa región del siglo XX. Y en un centauro llamado Bolívar, digamos que hay una exaltación de lo que es Bolívar, pero con Santiago hablábamos y Santiago propuso en primer lugar esa percepción de que podía ser también en ciertos momentos, justamente a través de los símbolos de las metáforas, como una sátira, de alguna forma. Entonces hablemos un poco, comencemos por eso, hablemos un poco de un centauro llamado Bolívar. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí. Un saludo a los que nos escuchan en el podcast y en general. Bueno, este poema me parece un trabajo en marzo, eso es que decir, pero no van a acontecer eso, sino que resulta más interesante detenernos y observar qué matices, qué detalles, qué concepciones se ocultan en él, detrás de, debajo de. Y creo que eso se puede lograr a través de los símbolos, a través de la reflexión en torno a los símbolos y las metáforas que le aparecen. En un primer momento, con una primera lectura, uno observa ese poema, por supuesto, cierto fervor nacionalista, cierto orgullo por la idea de la liberación que condujo Simón Bolívar. Se observa una exaltación de él, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno se detiene a observar los símbolos que en él aparecen, creo que se puede plantear la hipótesis de que Carmelina Soto está hablando del desastre de la guerra y está hablando de que
quizás la libertad que nos venden y la idea de Bolívar que se ha planteado siempre es una idea desafortunada y es una idea que por un lado sí produjo unos cambios a nivel estatal, a nivel cultural por supuesto, produjo unos cambios de ideales y que sin embargo sigue siendo una guerra. Y en la próxima guerra lo que se produjo es desafortunado, ¿no? Porque hay un enorme derramamiento de sangre, eh, se destronan unos y se erigen otros como reyes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que en este poema también no solo habla de ambas cosas, de la guerra que produce cambios y da cabida a cosas nuevas para la nación y para los valores de la cultura, ¿no? Pero también está hablando de los infortunios de la guerra. De hecho, Santiago, y preparando los que nos escuchan, podríamos pensar que la transfiguración que hace precisamente la autora, que permite evidenciar en un centauro lo que tiene que ver con la naturaleza del animal y la condición humana, y que además convierte ese cuerpo no ya en un cuerpo individual, sino colectivo, en lo mítico, y que nos lleva precisamente desde el símbolo a representar la dualidad de la racionalidad y de lo instintivo y que es un reclamo importante porque si bien es cierto, dentro del imaginario tenemos la importancia del héroe que liberta, ¿cierto? El héroe que nos da la posibilidad de transformar el asunto de quitarnos el yugo español, pero también tendríamos que mirar quién es la fuerza que desborda lo humano, también está lo irracional, está la muerte, está el dolor, y que ese dolor impregna tanto así que los pequeños centauros también van a estar, esos otros hombres que lo acompañan en su campaña, van a estar en pro de buscar precisamente el ansia de la libertad al costo que sea. Y en este caso, pues se pretende con el poema mirar la importancia obviamente de la figura mítica, pero sí tendríamos que mirar entonces en esa representación simbólica de Cirlot cómo precisamente convergen los dos, la naturaleza desde lo racional, desde lo instintivo, el instintivo que se desborda en dolor, en muerte. Hola. Justamente, pues, para ver cómo las metáforas no es simplemente un recurso lingüístico, sino que estructura el pensamiento más allá. El recurso de metáforas espacializadoras del que hablan Lakoff y Johnson puede ser útil en el sentido de que hay como una cierta equivalencia o comparación de que arriba es mejor, arriba es felicidad, en un sentido pues no solo como espacial, sino pues simbólico. Y lo mismo se hace con la racionalidad. Entonces, cuando hablamos de esta persona es ilustrada o vemos la racionalidad como una virtud. Hay comparaciones que acercan a Bolívar con esa racionalidad en el poema. Por ejemplo, ese es Bolívar, hijo directo del sol, el que va coronado de laurel por sus triunfos, el que pasa sereno bajo los arcos, ornados de mirtos en flor por sus glorias. Entonces, digamos, si nos quedáramos con este apartado, pues diríamos, es una exaltación plena a la imagen de Bolívar. Sin embargo, sí hay una tensión que propone Carmelina en que en otro pues, verso del poema lo describe de una manera mucho más matizada. Bolívar victorioso, derrotado, triste, sonriente, pensativo, primaveral Bolívar, desnudo, ecuestre, centauro en sus caballos de bronce, reaparece como una flecha disparada hacia el sol. Y si vemos, como pues decía la profesora, el centauro no es una imagen plenamente racional. El centauro estaría relacionado a lo bajo, a la tierra, al brío, a la guerra, a la sangre. Y a mi modo de ver, hay también una personificación y exaltación del pueblo que lucha con Bolívar, esos centauros que lo acompañan, los llaneros, que tilda
digamos, Amerindia mulata y mestiza palidece de miedo, América la criolla palidece de espanto. Los muros de cárceles y plazas bautizados fueron en la historia con sangre de los nuestros. Los caminos que conducen a las más escarpadas cimas de la gloria, señalados quedaron con sus huesos. Entonces se está personificando no solo a América Latina como pues sus pobladores y quienes murieron, sino que se expone qué implicó pues como el triunfo o la gloria de Bolívar, que además en una parte también caracteriza como que la gloria es un desierto. Entonces uno no asociaría necesariamente la imagen de un desierto con riquezas o con felicidad plena, sino también con carencia. Es muy interesante e importante, como decía Santiago, que veamos más allá de solo como la estructura del poema, sino de cómo las distintas metáforas y símbolos que se eligieron crean una tensión que a primera vista podría como escapar, no sé. Sí, a mí me parece interesante también, hay que analizar cada autor o autora pues en su época, ¿no? Y si ustedes miran este libro, como les mencionaba al principio, pues es un libro que se dedica enteramente a la exaltación de Bolívar. Y ahorita nos parece raro, es muy extraño ver a una persona, un autor respetado socialmente, que critique la figura de Bolívar. Yo asocio esto que hace Carmelina aquí como una pintora, Clara Peters, que se pintaba, ya hemos hablado ya en otros episodios del podcast, que se pintaba, ella pintaba bodegones, pero como en su época estaba mal visto, primero que las mujeres pintaran, pero además que se pintaran a ellas era algo obsceno, entonces ellas se pintaban los reflejos de los objetos que pintaba, ¿no? Vemos que allí dejaba para la historia, que la historia la, como dicen, que la defienda o la condene, ¿no? Yo pienso que Carmelina hace eso, justamente a través de los símbolos y las metáforas. No es gratis que sea un centauro, lo que mencionaba ya Sandra, por el brillo que tiene, pero pues también por la locura. Me parece que, y ya otros autores ahorita nos han dicho eso, Fernando Vallejo, por ejemplo, ha criticado mucho a Bolívar, con razón. Pero me parece que es interesante que logre plasmar allí, digamos, esa dualidad de un hombre que si bien hizo una gran hazaña, liberó o ayudó, digamos, a la liberación de un pueblo, pero también eso pues va con otras implicaciones, ¿no? Y va con ríos de sangre, que ella describe allí los ríos de sangre, describe quiénes son, digamos, las víctimas también de ese proceso libertario. De hecho, cuando volvemos a la teoría de Lakoff y Johnson, notamos que las metáforas que ahondan en el poema tienen un carácter ontológico. Y voy a citar, por ejemplo, expresiones como la carne viva o el nacimiento de las patrias, pues hacen que se convierta todo el proceso de la libertad en un proceso biológico que se asume desde precisamente el derramamiento de la sangre, de los huesos se fracturan y que se vuelven a aparecer como símbolos de sacrificio y fundación. Entonces, la patria tiene que surgir, en este caso, cae la representación que tenemos de depender de España, pero entonces en esa fundación eso se resignifica y ese nacimiento, pero dice que habrá muerto, que habrá duro, pero que en últimas la nación se origina y hace que todos los dolor desaparezcan, que ya no duela, porque realmente es el sacrificio que se debe hacer precisamente para alcanzar el aire de verdad. Sí, a propósito de lo que mencionan ustedes dos, me parece importante porque podemos de ahí sacar hipótesis acerca del ser de la literatura. Tú mencionas, por ejemplo, los bodegones con las caras ocultas, con los rostros ocultos. En general, se disfrutan los textos literarios que dicen cosas sin la necesidad de decirlas. Tal vez esos son los mejores, ¿no? Porque tenemos que detenernos a observarlos con paciencia, con lectura. Entonces, creo que gran parte de la literatura tal vez se ha mencionado decirlo, ¿no? Pero posiblemente la buena literatura es la que dice cosas sin decirlas, y eso se logra a través de los símbolos. Ya hemos hablado con esto de la importancia de los símbolos. Yo creo que en primer lugar, los símbolos que aquí aparecen nos permiten, por un lado, darnos cuenta de la tradición
a la que responden. Es decir, un símbolo responde a una tradición y autor o una autora, en este caso, no hace uso de un símbolo de manera Contrario. exacta. Entonces, se coloca en lo que la tradición ha venido moldeando el significado del símbolo. Entonces, por un lado, el símbolo permite el reconocimiento dentro de la tradición. Sin embargo, hay otra cosa maravillosa que sucede, y es que los símbolos no son estáticos. Entonces, eh, primero hay un reconocimiento de la tradición, pero también hay una transformación del símbolo y una transformación de su significado. Y es ahí donde reside también la literatura, en la capacidad que tiene el autor de conferirle un nuevo significado al símbolo que utiliza en su texto. Y eso lo logra de distintas maneras. Eso me parece importante porque también va un poco en la línea de la Coffee Johnson, ¿no? Em, estamos de acuerdo con la idea de que los símbolos constituyen nuestras realidades y nuestro pensamiento es eminentemente metafórico, ¿cierto? Eso significa entonces que la literatura es algo que hacemos todos los días, ¿no? Porque pensamos todos los días y actuamos en virtud de esos pensamientos, pero esos pensamientos son producto de unos procedimientos metafóricos, ¿cierto? Eso me parece interesante al respecto de eso. Pues yo diría que, yo iría un poco más allá, diría que la literatura no existiría justamente sin los símbolos y sin las metáforas. La metáfora pues es la base misma de la literatura, ¿no? Eh, y me gustaría proponerles en este punto como un análisis mm, en donde combinemos un poco varios textos, porque pensaba, digamos, ahorita hablando justamente de Bolívar y ese proyecto, digamos, de liberar un pueblo del yugo de otro, en lo que en el tema central de la otra guerra, que es el cementerio argentino en las Islas Malvinas, ¿no? Para darles un poco de contexto histórico, eh, cuando sucedió esto, cuando lo que sucedió fue que un grupo, digamos, de pescadores estaban en las Islas Malvinas. Para el Reino Unido son las Islas Falkland, las Falkland, y no les decimos así, sino Malvinas. Ahí comienza la importancia de los símbolos, ¿no? Entonces, un grupo de pescadores están allá en las islas, ellos lo toman como un ataque, mandan un barco para repeler el ataque terrible de unos pescadores, eh, porque además en su momento en el Reino Unido pues estaban en una crisis política, en ese momento la primera ministra era Margaret Thatcher, que tenía una popularidad muy baja, y con esto aprovechó para subir su popularidad. En la Argentina pasó lo mismo, en la Argentina tenían una dictadura, el general Galtieri también aprovecha ese conflicto para que todo el pueblo, como todos apoyamos defender nuestro territorio, ¿no? Aquí nos ha pasado también, entonces, la frontera con Nicaragua, entonces tenemos que, como somos una nación y todos somos un colectivo, tenemos que defendernos y el otro que intenta quitarnos, pues es el enemigo. Entonces, digamos que eso para hablar de un tema general que yo veo aquí y es, o dos temas generales, que es la nación y también el idioma, que es algo que también se menciona en la otra guerra, y es, por ejemplo, la diferencia entre Sara lo mencionaba antes cuando hablábamos, y era la diferencia que ellos hacen muy evidente entre una persona que murió como un héroe de guerra, como muchos lo dicen allí en este conflicto de las Islas Malvinas, y un desaparecido, digamos, de la dictadura. Entonces las familias decían, no, es que mi hijo no es un desaparecido, porque él no desapareció en la dictadura, él murió peleando en una guerra por su país, ¿no? Él es un héroe de guerra, no es un desaparecido. Así no está identificado y está allá, no se le puede dar esa denominación, ¿no? Sí, justamente de la importancia o cómo se utiliza el nacionalismo, hay un apartado muy al inicio que dice, un grito fervoroso avanzaba como la proa de un barco bestial, haciendo referencia a que una semana después, unos días después de que se había dado una marcha contra la dictadura, contra Galtieri, se dieron protestas, pero a favor de la guerra de las Islas Malvinas, a favor de recuperar ese territorio, o bueno, tal vez no de recuperarlo, sino como de reafirmar su pertenencia a la República Argentina. Entonces vemos cómo se va
utilizando un lenguaje muy asociado a la marina por este hecho de que son las islas, pero también de cómo se pueden utilizar políticamente momentos que son altamente simbólicos y cómo personas, incluso después en la crónica, la autora habla de uno de los militares que murió en las Islas Malvinas. Unos días antes había estado en la protesta porque era profesor y pues se la pasaba diciendo cánticos contra Galtieri, el dictador, pero que en cuanto había estallado la guerra le había dicho pues a los padres que él se tenía que ir porque cómo les iba a hablar a sus estudiantes de los próceres de Argentina si él no la defendía a la patria, que ahí es una manera de pensamiento metafórico muy clave de que entendemos la patria como casi una persona, como una madre a la que se cuida, a la que se honra, por la que se pelea, por más que esté controlada en esos momentos por un dictador. Entonces también ahí es un uso interesante de la metonimia, si no estoy mal, de que se habla, por ejemplo, de que Galtieri pues llevó a estos muchachos a la guerra, no la República de Argentina, no el Estado argentino, Galtieri, a pesar de que pues sabemos que obviamente no fue él el que los llevó al barco, sino que hacemos esas asociaciones y disociaciones para poder proteger simbólicamente lo que más nos importa. E igual con el lenguaje de desaparecidos, NN o muertos en batalla, en la crónica en un punto hablaban de que era muy difícil este tema porque ponía en tensión una imagen de un militar como un héroe, como alguien que pues defiende, y un militar o milico que es el que desaparece a la gente, el que tortura a tu hermano, el que desapareció a tu primo. Entonces que era a veces muy difícil ponerse de acuerdo con diferentes organizaciones de víctimas porque también todo el meollo del asunto es que los cuerpos que murieron en la guerra de las Malvinas quedaron allí y estaban sin identificar y sin sepultura. Y cuando se quiso hacer como la comisión de identificación, un grupo de víctimas se opuso porque decía que lo que querían era repatriarlos y que mientras estuvieran esos cuerpos, ese era territorio argentino. Entonces también ahí se ve como unos cadáveres que uno podría decir que no, pues no son ciudadanos o que no representan que cierto territorio pertenezca a otro, son la pugna de fuerzas que en realidad no son tan opuestas, son los mismos familiares, algunos que dicen, no, pues yo no me importa identificarlo porque a mí me dijeron que había estallado y que ya no queda nada de él. Sin embargo, sí hay como la representación simbólica y política de que puede que ya no haya ni un hueso de él y aún si queda un pedazo, el que esté en esas islas significa que está protegiendo a su patria. Entonces, pues es muy, muy poderoso. No, además, que no puede repatriar un cuerpo que está en su propio país. Entonces, ese debate. Sí, que empezaban de que pues con el Reino Unido iban a hacer como una comisión e iban a intentar coordinar, pero entonces el Reino Unido hablaba de repatriar y pues obviamente algunas familias de las víctimas decían no los están repatriando y no los están identificando, los están localizando, porque identificar nosotros sabemos quiénes son. Bueno, entonces retomamos que si bien es cierto la metáfora que aparece en un centauro llamado Bolívar es ontológica, por lo tanto se basa en la fundación de la nación. Aquí también aparece la metáfora, pero se resignifica. ¿En qué sentido? En que ya no es la nación que nace, que surge, sino que es la nación que nos duele, la nación que hay que proteger, de ese que es extraño, del enemigo, y que obviamente va a tensionar un poco más, porque ya estos cuerpos, los cuerpos que no se identifican, pasan a atravesar el símbolo para que sean ya un cuerpo de trauma. Y aquí viene un asunto importante que nos menciona precisamente desde el análisis de los símbolos de Cirlot, es que la tumba ya no es un tránsito, sino que es la evidencia de esa herida que es histórica y que está abierta y que permanece y que hace precisamente que cuando duele a la nación, cuando esa metáfora antológica cobra sentido, pues obviamente aún estando dentro de una dictadura me siento complacido de ir a defender mi patria.
porque es la posibilidad de sentirme totalmente, plenamente identificado en este caso con lo que es mi razón de ser como argentino. Y ahí entonces es muy importante porque esa evidencia nos queda y esa reconfiguración nos lleva a pensar precisamente en un cuerpo que se sacrifica, en un cuerpo que además de sacrificio es un cuerpo herido, pero como tal, aún sin la evidencia de lo que queda del cuerpo, es un cuerpo de resistencia hacia esa posibilidad de la invasión del otro. Sí, por ejemplo, aquí Carmelina Soto en el idioma dice, un pueblo sin palabras es un pueblo sin identidad. El idioma es el alma del pueblo. Sucesivas generaciones lo crean, recrean y modifican a la medida de sus necesidades porque el lenguaje es autosuficiente para el pueblo que lo habla. Hablando justamente pues de la importancia de el lenguaje colectivo pues como la configuración de toda una identidad, sobre todo pues en estos ámbitos o en estos contextos pues políticos de los que les estamos hablando. A propósito de eso, Carmelina también dice, el idioma vive en constante evolución como tal. Y ahí tal vez no hay una así una comparación, pero el mecanismo es evidentemente el mismo, ¿no? Las características de una cosa que se asignan a otra. Y con esto se referencia, por supuesto, a los cambios en el lenguaje y su transformación. También habla de que es una base de rica cantera y con eso podemos volver a la idea de que respondemos a unas tradiciones simbólicas que han configurado las palabras, los significados de las palabras que utilizamos, los significados de los objetos cotidianos. Por eso entonces me gustaría hablar de algunos símbolos que aparecen en la página. Hay uno que me interesa, la documentación personal. La tarjeta de identidad o en el caso de los soldados, el collarcito que se pone para identificarse. En condiciones normales, la cédula, por ejemplo, es el símbolo de nuestra identidad. Deja de ser un pedazo de plástico si se convierte en nuestra identidad. En el caso de los soldados, por supuesto que tiene unas implicaciones prácticas para reconocerlos, ¿cierto? Pero a lo que me refiero es que un plástico o un pedazo de metal, un objeto, un fluido, un pedazo de material, se convierte en la identidad misma. También hay otro símbolo que me llama mucho la atención y quizás Guerrero no haya tenido la intención de hacer de este un símbolo, pero hay un momento en el que ella habla de que Roger Waters, el vocalista de Pink Floyd, intercede en nombre de las víctimas ante el gobierno para que se adelanten los procesos de reconocimiento de los cadáveres en las Islas Malvinas. Entonces Roger Waters se convierte en un ángel mensajero, ¿no? En una carne que lleva un mensaje, ¿sí? En un intercesor, en un mediador, ¿cierto? Entre lo que está abajo y lo que tiene el poder. Esos dos símbolos ahí me parecen muy interesantes. Y también el solo hecho de que este campo de batalla, que es también un cementerio, se volvió no solo un campo de batalla en un sentido literal, porque pues ahí se estaban bombardeando y fallecían las personas, sino un campo de batalla político y un campo de batalla simbólico. ¿Qué hacemos con estos cuerpos? ¿Qué hacemos con este cementerio? ¿Quiénes deberían ir? ¿Quiénes deberían volver? ¿Cómo debería organizarse? ¿Quién lo está manejando? Hay también una tensión de que es un empresario rico el que se da cuenta de que hay cuerpos ahí en las Islas de las Malvinas y manda a erigir unas estatuas y pone las lápidas, y entonces la autora lo entrevista y le dice, esto no es algo que debería estar haciendo el gobierno. Y pues él lo toma como una responsabilidad personal, pero sí es muy tensionante para nosotros que ya tenemos estas estructuras metafóricas en nuestra mente de que un cementerio está asociado a lo santo y un cementerio está asociado a lo que no se toca,
y los cadáveres están asociados a lo de abajo, a la muerte, con asociaciones más bien negativas en nuestra cultura, pues occidental moderna. Pero es justamente ahí en ese terreno que se debe tener la conversación y que se debe poner el ojo y que puede ser muy doloroso, y por eso hay una constante preocupación de ciertas familias de que va a ser un carnaval de huesos. Una imagen que puede ser un oxímoron por completo si vemos cómo están jerarquizados nuestros valores occidentales. Entonces un carnaval debería ser algo que celebra la vida, que celebra la prosperidad, y pues por ende no puede estar celebrando o poniendo sobre la mesa estos huesos, estos muertos, estos cadáveres. Lo que termina concluyendo la autora, que uno puede hacer la conclusión, es que sí habrá un proceso que iba más allá de lo político, porque luego ella dice, veía que esta gente no venía venía de entierro, no le importaban las tensiones políticas, no le importaba decir al fin si las Islas Malvinas eran argentinas o no, era para honrar a sus familias y para poder recoger un poco de esa historia que en muchos casos habían perdido, que ya no había en la familia, solo quedaba una persona que ni siquiera se acordaba de quién había fallecido. Entonces es muy poderoso cómo, pues por la vida cotidiana y las tensiones políticas que suceden, nuestros símbolos se ponen en tensión y tenemos que ver cómo los valoramos y en qué sentido, y que si la sociedad fuera otra, pues tal vez decir carnaval de huesos no sería como mórbido, sino que sería completamente natural. Sí, la muerte puede ser asociada a la celebración. En nuestra cultura no pareciera ser de esa forma. Sí, algunos me están preguntando por Tu cruz en el cielo es cierto, nosotros también, porque es un texto que es distinto, es muy diferente, el uso de los símbolos y las metáforas son muy diferentes, pero yo creo que ya les mencionaba al principio, coinciden en la organización, digamos, estructural, que es la de la literatura misma, a través de símbolos y metáforas, pero también, digamos, en cierta introspección que se vuelve necesaria, sobre todo cuando pues hay un dolor muy grande, que yo creo que es algo que es transversal a todos los textos, ¿no? La persona, digamos, que siente ese dolor aquí, en un centauro llamado Bolívar, en la otra guerra, pues son pueblos, ¿no? Es el pueblo argentino, la nación recién liberada de Colombia, pero aquí en Tu cruz en el cielo es cierto, es una mujer que tuvo una relación con un escritor que vive en la China, con el que nunca se vio, con el que tiene una relación con todo, digamos, lo que uno, todas las experiencias con las que uno tiene presencialmente con alguien, ¿no? Tienen sexo, tienen conversaciones en las que se ve eso, tienen una relación intelectual, se escriben, se comparten cosas, ven cosas, escuchan cosas, pero nunca se ven, ¿no? Y en eso hay muchos símbolos, ellos utilizan muchos símbolos porque además esto es como una especie de novela, ensayo. Entonces hay muchos símbolos ahí, a mí me interesó mucho, yo sé que a Santiago también le interesó ese, me gustaría que habláramos un poco todos de ese, y es cuando ella habla de el torero, ¿no? El torero y el amor como un combate, ¿no? Entonces comienza a hacer una lista, digamos, de símbolos. Y entonces habla, digamos, de la figura del torero, que sí es una figura muy contradictoria y muy interesante para analizar desde los símbolos, porque si ustedes lo miran es como un hombre de alguna forma trasvestido, ¿no? Las medias, los zapatos rojos, cómo se pone pues la corbata, siempre el básico análisis de que es un falo invertido, y en general digamos que todo el lenguaje también de que está arreglado como si fuera para una junta, es un señor que está de traje, pero al mismo tiempo tiene unas medias pegadas, el capote que es rojo también, lo que digamos eso simboliza y es con lo que engaña, así como el amor de ella, que la traía y la traía, pero cuando se acercó por lo suficiente se dio cuenta que era puro aire, que realmente él no estaba detrás de ese capote rojo, sino pues que ahí no había nada, que era un engaño. Así como el torero todo el tiempo está intentando engañar al toro para al final pues coger con el estoque y matarlo. O debilitarlo para después matarlo lo suficiente con las banderillas, ¿no? Entonces, esa figura por lo menos me pareció a mí muy, muy interesante. De hecho, en este texto se tiene en cuenta la ausencia del cuerpo, porque no hay cuerpo.
es la virtualidad la que hace, en este caso, la posibilidad y cómo esa resignificación del cuerpo a partir del lenguaje, que es lo que permite la cercanía entre ella y el objeto de deseo, pasa precisamente desde la teoría de la Coffey-Johnson a ser una metáfora del carácter estructural, porque entonces nos lleva a pensar que el amor es comunicación. Ya le vamos a indilgar esa capacidad al amor, y en ese intercambio simbólico es importante mirar entonces cómo hay una tensión importante, y es cómo en este momento, con la realidad en la que estamos, con el uso de las redes y demás, tenemos una disociación entre la presencia física y la experiencia afectiva. ¿Qué tanto de lo que ocurre en la experiencia física se transforma cuando estamos detrás de la pantalla? Y qué ocurre precisamente como lo mencionas en este momento. ¿Cómo eso que creemos que puede ocurrir allá? Ese asunto de la virtualidad, donde no hay cuerpo, en la ausencia del mismo, pues termina siendo alimentado por la fantasía o por la carga emocional que nosotros tenemos, y evidentemente pues eso nos lleva a problematizar la ausencia de ese cuerpo. Y el reclamo que también hacemos, porque aun cuando estamos frente a frente, tenemos tensiones de no saber del otro, ahora en un ambiente donde no está controlado, donde el capote, ¿cierto? Donde se da una serie de movimientos, porque es muy claro el símbolo de cómo en la tauromaquia se emplea cada uno de los movimientos por parte del torero para poder hacer eso, una seducción del espectáculo de los que lo están viendo, pero también llevar poco a poco al toro a ese destino que es final, y que evidentemente lo que hace es buscar la satisfacción de ese objeto que inicialmente le va a dar que el reconocimiento. Y en este caso, entonces, sí es muy importante mirar precisamente cómo se configura una metáfora totalmente diferente, una metáfora que es estructural y que nos lleva a pensarnos y a tensionarnos en lo que hoy está ocurriendo en los medios, y cómo también nosotros a veces hacemos parte de esas condiciones. No, una seducción que es un engaño. La doctora después dice que toda seducción es un engaño. Y eso de los medios y contexto ahorita, pues pensemos en los políticos que siempre dicen que están seduciendo a... Yo creo que en general, en una buena parte de las dramas que aparecen en Tu Cruz en el Cielo Desierto, responden a una misma idea. Está el torero, en la que hay alguien que seduce y hay alguien que persigue al seductor, pero el seductor no responde al final. Y lo mismo sucede con una metáfora que utilizaba también al inicio del libro. Ella dice: imagino mi corazón como un cuerno, aquello que sale de mí hacia los otros y que yo misma no veo. Eso fue hace un momento mi corazón, el cuerno del rinoceronte o el del unicornio medieval que traían usando como carnada a una vida. Y aquí hay algo muy particular que se llama del cielo. Hay una metáfora y hay un símbolo en la misma entonación. La metáfora es aparece cuando ella relaciona el corazón con el cuerno del unicornio. El corazón es el cuerno del unicornio. Y los símbolos aparecen, por supuesto, con el cuerno del unicornio, con el unicornio mismo. Claro. ¿Sí? Y cuando se detiene a analizar el símbolo, aparece que según Cirilo, el diccionario del símbolo de Cirilo que acaba de mencionar es una gran herramienta de trabajo. Cuando se detiene a observar el unicornio, ese aparece como el símbolo de la castidad, el símbolo de la anonimidad, ¿no? El unicornio es incansable ante el cazador, pero en cuanto aparece una virgen, el unicornio se rinde y se ve encarcelada, ¿sí? Es el símbolo de la castidad, ¿cierto? Entonces, cuando ella dice el corazón es como el cuerno y el unicornio, se está refiriendo de alguna forma a que ella era indefensa y casta frente a su amante, ¿cierto? Y que ella no supo aprovechar. Lo mismo cuando dice mi corazón es como un mango, ¿cierto? Tal vez el mango no es un símbolo enorme dentro de la tradición que aborda decirlo, pero podemos leer la metáfora, ¿cierto? Podemos decir que se está diciendo que su corazón es jugoso, que su corazón es dulce, ¿cierto?
y que él al no trabajar muchos años está haciendo perder un patrón que eran los edultos. Y también retomando lo que decía la profe sobre que se puede entender como una metáfora estructural que el amor es comunicación, no es una conversación, pues tenemos esta idea o metáfora estructural que es compleja de que la comunicación consiste en un envío, el cual puede ser como acertado o no. Y ahí vemos que es la propuesta de la Coffee Johnson más interesante de cómo una afirmación, la comunicación consiste en un envío, tiene implicaciones de que las ideas o significados son objetos y las expresiones lingüísticas son recipientes. Entonces estas palabras no tienen un significado por sí mismas o solo o aislado, sino que reciben el significado según el contexto que se le da. Y que esta comunicación, al ser un envío, pues no es infértil o no es... pues no está como hecha en piedra. Pueden salir cosas mal en ese envío, pueden tener dificultades, puede tener errores. Todos los hablantes ponemos ideas como si pusiéramos objetos sobre la mesa en las palabras que elegimos y las enviamos, sea por escribiendo, hablando, en redes sociales, a un oyente, el cual las puede interpretar. Y es en esa interpretación y experiencia que el estudio o lo que propone la Coffee Johnson pues resulta como más interesante y que se ve reflejada pues no solo en la novela Ensayo de Sanín, sino otra vez retomando el artículo del idioma de Carmelina Soto, en el que pues la sola personificación del idioma como algo que surge, que tiene un origen muy puro y que ella exalta y que se va corrompiendo por los usos más vulgares que se le dan y que esa corrupción va a afectar no solo al idioma entendido como una entidad, sino al pueblo, que su alma misma está atada a este idioma. Entonces ahí vemos una concepción metafórica muy importante de qué significa y qué importancia tiene el idioma y cómo se debe cuidar, que uno podría argumentar cuando el idioma cambia, cuando ciertas palabras se utilizan en lugar de otras, puede ser simplemente una evolución y no una corrupción, eh, pero pues ahí está como la tensión que ella encuentra. Sí, y digamos que dentro de esas temáticas como que atraviesan todos los textos, una de esas temáticas es la memoria, ¿no? Que también uno podría decir a grandes rasgos que es transversal a toda la literatura. ¿Y por qué me parece interesante hablar sobre la memoria? ¿Y por qué me parece que es transversal a todos los textos? Porque digamos que en todos vemos siempre, como les decía ahorita, un ejercicio de introspección, ¿no? Un ejercicio, digamos, de análisis histórico. Puede que en este caso de Tu cruz en el cielo desierto, ese ejercicio de análisis histórico pues sea propio, ¿no? O sea, es individual, es una historia individual, personal. Pero se logra, digamos, se logra sacar conclusiones, se logra analizar lo que sucedió y seguir adelante como persona y como nación es justamente trabajando sobre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que permite la literatura? Sanín dice, acá en el texto dice, sobre el texto, quiero salir y que al final parezca que entré para luego escribirlo, que aquel lugar era ese mismo libro que iba a ser, que me quité el corazón para vérmelo de frente, entre las manos de mi amor, entre las manos de mi imagen. Entonces justamente se trata de eso, ella también menciona después de sacarse el corazón para escribir el libro, ¿no? Que es lo que uno también podría pensar que hace Carmelina Soto cuando escribe sobre Bolívar, ¿no? Esa parte de lograr, digamos, diferenciar los elementos, les mencionaba, digamos, del respeto que se le pueda tener en ese momento socialmente a Bolívar y los otros elementos de las vidas que se perdieron y de la violencia que hubo y de los ríos de sangre que ella menciona a través justamente de la literatura, de la escritura. Y de hecho, en el idioma, en esa reflexión que hace Carolina Soto,
tenemos una relación de sentido con el lenguaje y la sustitución del cuerpo que hace Carolina Sanín, porque ambas plantean primero que el lenguaje realismo vivo, el lenguaje es una cartera para Carolina Soto, y ahí entonces viene la postura de la Coffey Johnson, donde nos menciona precisamente que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la produce, la configura. Y en ese planteamiento, pues, salir en la sustitución que hace el cuerpo, nos permite precisamente decir la palabra es luz y alimento, porque introduce una metáfora que además va sobre el lenguaje como vida. Y es sumamente importante. Esa categoría también le da un asunto de metáfora ontológica al lenguaje y a la importancia que tiene dentro del símbolo de cada uno de los autores, de las autoras que hemos tratado. Como el lenguaje es el que permite precisamente esa posibilidad de reconocimiento de lo simbólico, de lo metafórico, pero que nos permite en últimas hacer esas introspecciones de las cuales son tan importantes, no solo desde una lectura literal, como mencionaba Santiago al inicio, sino atrevernos a ir un poco más, a desentrañar el texto, a pensar en que cómo desde el hecho histórico también se producen ciertas tensiones y cómo puede pensarse que hay una reivindicación del héroe, en este caso si hablamos de Carmen Soto en un sector llamado Bolívar, pero también ahí hay otros asuntos, ¿cierto? Eso que no está dicho, pero que nosotros a la luz de otros autores podemos entrar a desenmascarar o a suponer que puede pasar como una segunda interpretación, que es lo más importante que podemos hacer con cualquier texto literario. Sí, por supuesto. Tratando de recoger lo que hemos hablado, tratando de conceptualizar poco. Me interesa entonces decir que el lenguaje, los textos que hemos seleccionado y la conversación que hemos tenido nos permiten decir que el lenguaje tiene entonces dos ámbitos, ¿no? Un ámbito de respuesta a la tradición y en ese sentido el ámbito es que nos permite comunicar, ¿cierto? Si las palabras no tuvieran un significado configurado por la tradición, entonces no tendría sentido utilizarlas, no servirían para nada, ¿cierto? No podrían significar, etcétera. Pero por otro lado, está la posibilidad creadora del lenguaje, ¿cierto? Y eso es algo que ya se ha hablado pues, mucho. Pero es interesante dentro de lo que hemos hablado que de alguna forma los símbolos responden más a esa primera posibilidad de lenguaje, responden más a la tradición, ¿cierto? Y las metáforas, por otro lado, responden más a la posibilidad de seguir creando un lenguaje. ¿Sí? Conceptualización. Eso me parece interesante, notar que símbolo y metáfora, a pesar de que tienen mecanismos similares, a pesar de que, por supuesto, se pueden confundir, son distintos y son recursos distintos a la hora de hacer literatura. El uno para esconder cosas, por ejemplo, como sucede con los símbolos en el poema de Camila Soto, o para, por el contrario, hacerse mucho más claro dentro de una tradición y respetar esa tradición y responder o incluso criticar. Y por otro lado, la metáfora, como la posibilidad de creación de nuevos símbolos, la posibilidad de el establecimiento de unas nuevas relaciones que no han sido simbolizadas, ¿cierto? Totalmente. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Yo creo que en este mundo, pues, ustedes se comienzan a dar cuenta, ojalá, porque si no, quiere decir que lo hicimos mal, y pues, de que hay en común entre los textos, ¿no? Uno ve, digamos, en el centauro, un centauro llamado Bolívar, en la ceiba y en el idioma, que hay formas, digamos, de pensar el tiempo, la nación, la identidad colectiva. También, digamos, en Guerriero, el cementerio, los restos humanos, que configuran también una memoria que no se cierra, que opera con ciertas dinámicas en el presente. Y en Sanín, digamos, el amor también como algo que puede existir a través de metáforas, a través solamente de la escritura. Pues es una relación que se ve solamente a través de la escritura. Entonces, la invitación, así como cuando uno ve algo, le interesa algo y uno comienza a ver eso en todas partes,
o como cuando le tiene algo nuevo y lo que me sale en todas partes, como correr, no sé, como con un carro, luego uno se da cuenta que todo el mundo tiene ese carro. Y es que comienzan a encontrar símbolos, comienzan a buscar y a encontrar símbolos en todas partes porque todo tiene símbolos. Ahorita Sandra mencionaba como el contexto actual. Yo pienso contexto actual inmediatamente elecciones. Entonces, ¿cuál es como la invitación con la que me gustaría invitar? Es que en eso también hay muchos símbolos. Y hay muchos símbolos de los cuales uno puede sacar conclusiones de las personas, ¿no? No por hacer proselitismo ni nada por el estilo, me pongo a entrar en detalle, pero lo tengo por eso, ¿no? Con entrar a analizar realmente a las personas y los símbolos que hay ahí. Pero no solo los símbolos, sino que también puedan ver que las metáforas, o sea, que su pensamiento se puede estructurar en metáforas y que ciertas maneras de ver algunas actividades que hacen o situaciones en las que están pueden ser transformadas. Por ejemplo, es una metáfora en este concepto metafórico decir que la discusión es como la guerra. Porque estamos teniendo unos presupuestos de que la discusión implica adversarios, implica que alguien gana y pierde. Sin embargo, la Coffee Johnson propone cómo sería si la discusión no fuera como la guerra, sino como el baile, en que ambas personas participan mutuamente y quieren llegar como a un equilibrio y además a un aspecto estético. Entonces, en su día a día pueden ver qué tipo de conceptos están entendiendo de manera metafórica que tal vez ustedes quieran cuestionar, que el amor no sea un objeto, sino una conversación, o que la amistad no sea un canje transaccional, sino que sea una experiencia, etcétera. Todos estos conceptos, pues lo único que podemos hacer es metaforizarlos para poder entenderlos. Sin embargo, son expansivos y lo que a ustedes no les sirva o cuestionen por algún motivo, pues lo pueden ir transformando desde su pensamiento. Bueno, entonces ya cerrar, podríamos pensar en la importancia que tiene este diálogo que hemos tenido esta mañana, sobre todo porque nos permite el análisis desde la literatura de estas metáforas, estos símbolos, que además construyen una reflexión completa de la experiencia humana, que es tal vez lo más significativo, porque es ahí donde la literatura precisamente gestiona las formas de pensamiento, pero también nos ayuda a comprender, a cuestionar y obviamente nos ayuda a pensar cómo habitamos, cómo nos relacionamos con la historia y la memoria. Y eso nos permite también pensar en nuestros propios símbolos y en nuestras propias metáforas. Sí, porque no pensar en también otros símbolos más fuera de lo que conocemos y fuera del lugar, ¿no? Nosotros nos llamamos delirio pensando en esas personas que históricamente han llamado delirantes o locos, ¿no? En su momento Galileo, por ejemplo, que ahorita lo vemos como un sabio y un adelantado a su tiempo, pero en su momento pues son personas que perciben o percibimos como locos. Entonces pues también otra invitación es a eso, a pensar en símbolos, en metáforas, formas de relacionarse y hablar sobre la vida que sean distintos y que vayan más allá de los lugares comunes. Sobre todo también ahorita, hablando de lugares comunes, pues en la época de la inteligencia artificial y en la que se vive con tantos lugares comunes. Pues muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos una hora ahí sentados, sentadas. Gracias de verdad a ustedes, gracias por la conversación. A los fans nos están viendo después en el podcast y ya te vamos a pensar qué sería del mundo sin delirio. Gracias. Gracias. Gracias.